de las ganancias totales de los discos. Entonces muchos productores discográficos se enriquecían y andaban en autos cada vez más impresionantes, mientras los músicos siempre vivían un poco, digamos, salvo algunas excepciones, vivían bastante precariamente. Yo recuerdo un caso muy clásico que sucedió con Charly García, que una vez fue a grabar a Nueva York. Entonces dijo, bueno, yo quiero grabar en Nueva York, bueno, te vamos a poner estudios más caros, etcétera, etcétera. Bueno, pero yo quiero ir en limusine al estudio. Bueno, vamos a alquilar una limusine. Bueno, yo quiero, cuando la presentación que haya alfombra roja, vamos a poner una alfombra roja. Entonces, cuando se hizo el disco, se vendió, un día Charly García va, bueno, a ver cuánto me toca a mí. Entonces el productor le dijo, mira, en realidad nos debes 40 pesos, porque la limusine costó tanto, la alfombra tanto, el estudio de grabación tanto, etcétera, 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 lo que quedó fue esto. Pero resulta que los productores siempre tenían la posibilidad incluso de subsistir, porque muchos productores subsisten cuando grandes músicos, grandes artistas musicales han desaparecido, porque de repente se les fue el cuarto de hora. Y con la editorial pasaba lo mismo, o sea, las editoriales en general se quedan con más del 50% y otra parte, otro 50% se quedan las distribuidoras. Entonces apareció la posibilidad de hacer un disco, un libro independiente, de la misma manera que se hacen los discos independientes, a través de unos sistemas que aparecen en la red, por internet, que en inglés se llaman crowdfunding, que vendrían a ser que un sitio de internet existe para proponer proyectos. Y en este caso era Panal de Ideas. Un financiamiento colectivo sería. Claro, entonces se da un financiamiento colectivo porque en el sitio se cuelga el proyecto y aquella gente que quiera colgarse del proyecto, que quiera apoyarlo, directamente de una manera muy fácil aporta, ¿no es cierto? O sea, se baja un pago fácil, se lo imprime en su propia impresora, va al kiosco, paga y inmediatamente entra como socio. Entonces, con ese capital se puede realizar la impresión de un libro como este. Es muy caro porque es un libro hecho con la máxima calidad posible, con las imágenes reproducidas de la mejor manera. Entonces, una vez que se junta el capital, se le lleva el disco a aquellos que han, el libro, a aquellos que han aportado, y es posible la realización del libro. ¿Y qué tiene el libro? Bueno, el libro tiene una colección de imágenes que son imágenes, un surtido de imágenes de casi toda una vida de trabajo en relación al arte, ¿no es cierto? Y tiene también textos de amigos que han querido comentarlos. Hay amigos conocidos, como por ejemplo yo digo la trilogía de los tres Migueles, que es por ejemplo Miguel Rep, Miguel Cantilo, Miguel Greenberg. Acá dice, experto rastreador del alma humana, él hace aparecer aquello que estaba oculto en las sombras. ¿Eso quién lo escribió? Bueno, eso lo escribió la Negra Poli y Sky. Ellos también contribuyeron. La Negra Poli consiguió un poema que lo pone en el libro y Sky es el autor de esas palabras. El libro está en venta acá. Ahora vamos a poner una lucecita mientras pasamos la peli. Te voy a pedir que firmes el libro para que no, por supuesto. También trajiste afiches, también trajimos postales. Así es. Bien. El señor Rocambole, ¿vos querés contar algo más? A ver, nosotros generalmente las presentaciones son muy informales. Yo sé que hay mucha gente que vino por Rocambole. Damasia, ¿dónde estás? Por ahí en Damasia. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Porque no van a ser muchas las oportunidades que lo tengamos, aunque ya te estamos comprometiendo para venir otra vez. ¿Algún ricotero, algún rocambolero que quiera hacer una pregunta? Este es el momento. Ahí hay uno, mirá, ahí va. Y yo ya no hablo más por un rato. Sí, pasa. Bueno, para mí es un honor que esté acá. Yo soy estudiante de la facultad
y fanático de Los Redondos, quería preguntarle si hoy en día trabaja con el Indio y con Sky en sus diferentes discos y shows, ¿no? Sí, trabajo con Sky. Al Indio no lo veo desde hace más de 10 años. Con Sky trabajo habitualmente, sí, le hice la tapa de todos sus discos y en algunos casos proyecciones y puestas en escena para algunos de sus shows. Hola, buenas noches, Rocambole. Bueno, durante 20 años fuimos a ver con mi marido a Los Redondos, así que está todo dicho. Quería preguntarte, ¿cómo concebiste la tapa de Luzbelito? Porque tiene una diferencia de relieve con respecto a las anteriores. Bueno, Luzbelito fue, digamos, una especie de escalón, porque hubo un momento, allá por 1996, en que empezamos a preocuparnos por el hecho de la piratería con respecto a los discos. Estaba la posibilidad que se había dado a través de las redes de poder bajar, piratear discos, etcétera, etcétera. Yo creo que las mismas situaciones técnicas producen sus propias ordalías. Yo me acuerdo la primera vez que vi una radio pasacassette que podía grabarse en un cassette lo que estaba saliendo por la radio, y en ese momento pensé, este es el fin de la industria discográfica, y creo que me adelanté con ese vaticinio, porque el fin vino mucho después. Bueno, entonces pensamos que si teníamos esta idea que era que la parte simbólico gráfica era tan importante con respecto a una producción tanto musical, poético, visual, teníamos que pensar algo que el cliente, el oyente, el aficionado quisiera tener, algo que le fuera de pertenencia, un objeto de pertenencia. Entonces pensamos que las cajitas habituales de plástico donde venían los CD, eran una cosa tan estándar que no producían esa sensación de pertenencia que quisiera tener a lo mejor el fanático de un grupo musical. Entonces empezamos a pensar en la posibilidad de alterar esa idea estándar, entregar algo que fuera un poco más que una cajita de plástico. Entonces, bueno, yo pensé en los libros objeto que hacen a veces los artistas plásticos y quise hacer un pequeño libro objeto musical, inspirándome en los antiguos álbumes que yo recordaba cuando era niño, que contenían música clásica. Cuando yo era niño, mis padres tenían álbumes de música clásica donde venían esos grandes discos de pasta, y esos libros venían muy encuadernados, tenían punteras de cuero, tenían unos lomos muy elaborados. Entonces quise hacer un pequeño albumcito a la manera de esos antiguos álbumes de discos. Entonces, bueno, me encontré con un problema que era cómo resolver ese objeto, quién lo podría hacer. Las habituales imprentas que se encargaban de los trabajos gráficos para discos me lo rechazaban, porque me decían que eso era, si de hacerlo tenía que ser muy caro, que no se podía hacer, que lo sacaba a lo mejor de su tarea habitual, hasta que justamente en La Plata, donde yo resido, encontré un local pequeño, de una pequeña imprenta, donde trabajaban unos hermanos, un emprendimiento familiar, que fueron los primeros que miraron con buenos ojos la maqueta que yo traía. Yo traía una maqueta que era un pequeño álbum encuadernado a la manera de esos viejos discos. Bueno, ellos lo resolvieron, y entonces fue así como
empezamos toda una especie de ciclo donde ya los envoltorios, el packaging, el envase de esos discos, ya siempre intentó, digamos, saltar por arriba de los decorados habituales. Gracias. ¿Alguna pregunta? Una última pregunta. Hola, acá. Yo también quería hacer una pregunta sobre un disco, acá. Sí. Sobre Último Bondi, a Finisterre, que es la cajita, había escuchado que se basó en un Chivas Regal. Sí, ¿Es cierto? sí.